Le voy a invitar a que abra su Biblia nuevamente en lo que estamos viendo en el libro de Efesios. Libro de Efesios. Estamos en el capítulo 2 y nos hemos detenido a estudiar el versículo 4, el 5 y el 6. Efesios está en el Nuevo Testamento, está delante de Gálatas y está atrás de Filipenses. Efesios 2, del versículo 4 al 6, pero ya no voy a leer el versículo 4 ni el versículo 5, sino que nos vamos a concentrar en esta tarde en el versículo 6. ¿Todos ya están en esta parte de la escritura? Sí. Vamos a darle lectura, permítame que le dé lectura, solamente usted me sigue con su vista. Dice la escritura de esta forma: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para los que no estuvieron el domingo pasado, estuvimos viendo que Dios nos ha vivificado juntamente con Cristo. Y les compartía yo que el hombre, de acuerdo a las Escrituras, está en una situación de muerte espiritual. Muchas personas que van incluso a alguna iglesia o pertenecen a alguna religión están en una situación de muerte espiritual. Les decía yo que no es garantía que una persona asista a un grupo para estar vivo delante de Dios. No es garantía. Les decía también que incluso hay muchos que han crecido escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, pero hasta este punto no se han arrepentido y no han depositado toda su fe y toda su confianza en Jesucristo el Señor. Entonces, compartía también que el único que nos puede dar vida espiritual es Dios, que nosotros no tenemos ninguna capacidad para poder en cierta manera llegar a Dios y decirle: aquí yo vengo delante de ti por mis propios méritos, sino que es Dios el que toma la iniciativa al salvar a las personas. Y esto, hermanos, me ha ayudado mucho, porque en esta semana también estaba yo viendo acerca de un libro que estamos estudiando para el seminario y habla acerca de la evangelización. Y en este libro que estoy leyendo, pues el autor dice que no depende de nosotros, no depende del hombre, sino que nosotros, los cristianos, solamente lo que hacemos es que vamos a compartir la palabra a la gente, y Dios es el que va a traer vida, es el que va a traer salvación a las personas. No depende de mí. Nosotros podemos hablarle a mucha gente, Enrique, pero la gente no responde. ¿Por qué? Porque no está en mi capacidad. Solamente yo puedo hablar el Evangelio a las personas, presentárselos, y Dios es el que va a hacer la obra. Entonces, cuando sucede esto, que Dios hace la obra en las personas para que ellas respondan al Evangelio, yo descanso, hermanos, descanso grandemente, porque muchas veces yo llegué a pensar: ¿por qué si estamos compartiendo el Evangelio aquí, allá, en diferentes lugares, con familiares, con amigos, no sé, en el trabajo, en la escuela, donde sea? ¿Por qué la gente no responde? Bueno, porque no está en nosotros o no está en ellos también. Es Dios el que va a hacer la obra, es Dios el que les va a dar la vida eterna, y no, hermanos, nosotros. Ahora, les decía que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque hemos sido vivificados juntamente con Cristo.
Ahora yo puedo decirles con seguridad que yo he pasado de la muerte a la vida porque he sido vivificado con Cristo. Tengo esa seguridad. No hay ni la menor duda de que he sido vivificado juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces tengo esa convicción, y yo creo también que muchos de los que estamos aquí debemos de tener esa convicción de decir, sí es cierto lo que ha pasado conmigo. Yo estoy vivo en Cristo Jesús. Pero les decía también el domingo pasado que iba a tocar qué ha pasado ahora también, que Dios ha venido a nuestras vidas y que Él nos ha dado vida. Y les decía que ahora nosotros, en vez de estar en una posición triste, desoladora o en ruina espiritualmente, ahora estamos en una posición muy privilegiada ante los ojos de Dios, ante Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y el domingo pasado solamente les compartí el primer punto de esta enseñanza. Les decía, vivificados en Cristo, pasando de muerte a la vida. Pero hoy en esta tarde vamos a estar viendo los otros dos puntos de estos versículos que nos enseñan esta enseñanza, que es resucitados en Cristo, pero también exaltados en Cristo Jesús. Resucitados en Cristo, pero también exaltados en Cristo Jesús. Y quiero que vaya conmigo aquí al versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Pablo sigue con el pensamiento de cómo hemos sido transformados, lo vuelvo a repetir, de un estado miserable de pecadores. Y él sigue con esa idea de decirnos que no solamente hemos sido vivificados en Cristo, sino que él dice que también juntamente con Cristo nos resucitó. Hemos sido resucitados con Jesús. Ahora, esta palabra que se emplea aquí para resucitar o resucitó, no es la misma palabra que se emplea en los evangelios, hermanos. Es una palabra muy diferente. Esta palabra que se emplea aquí da una idea o significa levantarse de la muerte en compañía de alguien o con alguien. Espiritualmente significa revivificar en semejanza a resucitar con Jesucristo el Señor. ¿Qué es esto? Lo que nos enseña aquí esta palabra, que nosotros hemos sido resucitados juntamente con Jesucristo, no solos, sino a través de Jesucristo. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Quiero decirte algo. Esto nos enseña a nosotros que cuando Cristo Jesús, hace 2000 años, todos recuerdan de lo que le pasó a Jesús. Cristo pues padeció, Cristo fue llevado al juicio, Cristo fue insultado y fue menospreciado, fue golpeado, y también lo pusieron en una cruz. Eso fue cuando, un viernes. Pero después de que Él es golpeado y es crucificado y pues llega la muerte a su vida, dice la Escritura que a Él lo sepultaron. Pero pasaron. Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces, cuando Cristo Jesús en la tumba está allí, y al tercer día, muy de mañana,
por la mañana o siendo oscuro. Hermanos, cuando Él resucita, quiere decir que también nosotros estábamos resucitando juntamente con Él. Cuando Él se levantó del cuerpo, su cuerpo literal, pero glorificado, allí estaba toda la compañía de creyentes que hasta este momento han creído y los que van a creer resucitando con Jesucristo. Entonces, por eso es posible que nosotros tengamos una resurrección espiritual, porque se ejerció en Cristo, porque Cristo fue el factor o fue el medio por el cual nosotros llegamos a tener una situación así. En otras palabras, quiero decirle que esto de que hemos sido resucitados juntamente con Cristo nos habla de que estamos unidos a Jesús, pero es una unión no superficial, es una unión bien estrecha, es una unión bien profunda, es una relación íntima que tenemos con Jesús ahora. Entonces, si eso pasó hace 2000 años, cuando Cristo resucitó, quiere decir que yo sigo teniendo esa unión con Cristo, sigo teniendo esa relación con Jesús, esa comunión profunda, íntima con Él. Ahora, ¿es posible esto? Por supuesto que es posible, porque la Escritura no lo enseña. Unido a Cristo. Ahorita cantamos el canto ante el trono celestial, si era ese, que dice unido a Cristo. Nos habla de esa unión que tenemos con Él, con el Señor Jesucristo. Profundamente estamos relacionados con Él. Somos inseparables ahora de Cristo Jesús, ahora como creyentes. Obviamente no todo el mundo está en esta condición de unión o de resurrección espiritual. Solamente los que han creído en Jesús son los que llegan a estar en una situación así. Hermanos, pero quiero decirle algo también. ¿Qué nos enseña esto de la resurrección espiritual que tenemos en Cristo? Y quiero compartirle lo siguiente. La resurrección espiritual en Cristo es un elemento de lo que nosotros conocemos como la doctrina de la regeneración. ¿Sí me entienden? Esta enseñanza y este evento que ha sucedido en nuestras vidas forma parte de lo que nosotros hemos llamado y lo que se encuentra en las Escrituras como la enseñanza de la regeneración. Bueno, muchos no han escuchado esta palabra, pero muchos ya entendemos, y solamente quiero recordarle, quiero refrescar su mente hacia esta enseñanza que nos enseña la palabra de Dios. Quiero preguntar algo. Cuando nosotros nos dirigimos a una persona como él es alguien no regenerado, es un irregenerado, ¿qué estamos dando a entender nosotros con estas palabras? Cuando hablamos y nos dirigimos hacia alguien, él no es regenerado, son irregenerados. ¿Qué estamos diciendo prácticamente con eso? Que no están renovados. Que no están renovados, dice Enrique. Que no hay renovación espiritual, está diciendo él. Y estamos nosotros pensando en que una persona que no ha sido regenerada es alguien que no tiene nueva vida. Hay muchos que no tienen nueva vida, o también que no tienen el nuevo nacimiento, que no tienen resurrección espiritual, que no tienen la nueva creación, o que no son nuevas criaturas. En general, nueva vida sobrenatural no hay en ellos. No son creyentes y no son hijos de Dios. A eso nos referimos. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos referimos a alguien como una persona, como un hombre, como una mujer, como un joven
que es regenerado, estamos expresando esta idea prácticamente de que yo puedo dirigirme a alguien de aquí, supongamos a mi hermano Josué, puedo decir que él es un hombre regenerado y me refiero a él que él tiene nueva vida, que él tiene un nuevo nacimiento y que tiene resurrección espiritual y que es una nueva criatura y que es un hijo de Dios y que goza de una vida sobrenatural en el Señor y que es un creyente. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí me entienden el punto? Entonces, la resurrección espiritual es parte de lo que los teólogos han encapsulado esta doctrina con esta palabra de regeneración. Regeneración. Quiero solamente llevarlos a través de las Escrituras para ver las diferentes imágenes que enseña la palabra de Dios respecto a la regeneración. Vamos a ver Juan capítulo 3, Juan 3, versículo 5. Dice de esta forma: respondió Jesús. ¿Qué, perdón? Perdón, es 3, versículo 3. Voy a darle lectura. Juan 3, versículo 3 al 5. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, esta es una imagen también de la regeneración. Para que una persona pueda entrar al reino de Dios, ¿qué necesita hacer? Nacer de nuevo, experimentar el nuevo nacimiento. Y la pregunta que muchos pueden estarse haciendo, quizás de los que nos escuchan por el internet o alguien aquí: ¿y cómo es que yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, para que una persona pueda nacer de nuevo, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de sus pecados. No importa, lo vuelvo a decir, no importa si es un joven, si es un adulto, sea quien sea, necesita arrepentirse de sus pecados. No importa si es religioso o si no es religioso, si es ateo o si no es ateo. No importa eso. Necesita nacer de nuevo. Necesita arrepentirse. Y necesita también, por supuesto, creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Creer solamente en Jesús. No debemos creer nosotros en ninguna otra persona, sino solamente en Jesús. No podemos creer nosotros en un sistema o en alguna religión, sino en Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, queremos nosotros ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo a través de la fe en Jesucristo el Señor. Pero también la Escritura nos dice a nosotros que la regeneración espiritual pues es ser una nueva criatura en Jesucristo. Esto que está pasando en los versículos de Efesios capítulo 2 del 4 al 6 no es otra cosa más que esta enseñanza, hermanos. No es otra cosa que nos enseña el apóstol Pablo en otros textos de la Biblia que nos hablan acerca de lo que somos ahora en Jesucristo el Señor. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice lo siguiente. 2 de Corintios versículo 5
versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, fíjese, de modo que si alguno está en Cristo, no que esté en una religión, no que esté en un grupo, no que esté en alguna filosofía, sino alguno que esté en Cristo, en una persona, nueva criatura es 2 Corintios 5:17. Entonces, los que están en Cristo ahora son una nueva criatura. Pero me pregunto, ¿seguimos siendo físicamente las mismas personas por fuera? Un señor de 91 años o de 100 años puede convertirse a Cristo, y si lee este texto, él no puede entender lo que es una nueva criatura, porque va a llegar al espejo y se va a ver que es el mismo, pero va a entender que es en Cristo una nueva criatura por lo que ha pasado en su espíritu, en su ser espiritual. Por eso es una nueva criatura, porque ha pasado ahora a la resurrección espiritual. En otras palabras, somos nuevas criaturas en Jesús. Somos una nueva creación, porque la palabra criatura viene de la palabra creación también. Cristo o Dios nos ha creado dentro de nosotros algo nuevo. Ahora sí, como dice también Ezequiel capítulo 36, 26 versículo, que Dios ha puesto en nosotros un espíritu nuevo. Dios ha puesto en nosotros un espíritu nuevo y nos ha puesto un corazón de carne y ha quitado el corazón duro de nuestras vidas. Y ha puesto su espíritu también dentro de nosotros para que guardemos sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. En otras palabras, para que nosotros ahora podamos ser alguien que pueda obedecer a Jesús, pueda obedecer a Dios. Ahora estamos equipados y capacitados para esto. Somos nuevas criaturas en Jesucristo. Tiene que pasar toda esa operación espiritual en su vida ahora para llegar a estar en esta posición que estamos viendo. Entonces, esta es la regeneración espiritual, hermanos. Y el apóstol Pablo les dice a los efesios que esto ha pasado con ellos. Ahora, la resurrección espiritual que tenemos en Cristo nos enseña que nos hemos adentrado totalmente a una vida nueva con una mentalidad enfocada en las cosas celestiales. Lo vuelvo a repetir. Nos enseña que nos hemos adentrado totalmente a una vida nueva con una mentalidad enfocada en las cosas espirituales. En otras palabras, ahora usted tiene la capacidad o la sensibilidad para que usted esté en una vida nueva y también para que su mente esté pensando en lo espiritual, en lo celestial. La Escritura nos dice que con la resurrección de Jesucristo también nosotros hemos tenido esa vida nueva. Vamos a Romanos versículo 6. Romanos 6 versículo 3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Note eso.
Somos resucitados en Cristo Jesús para andar ¿en qué? En vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, note la palabra viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también dice la Escritura: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Entonces, lo que está diciendo aquí, está empleando la ilustración, la enseñanza de lo que pasó con Cristo en su resurrección, pero ahora nosotros andamos en vida nueva, andamos en esto. El apóstol Pablo nos recuerda que si antes nosotros pensábamos, hacíamos, actuábamos diferente a lo que Dios dice en su palabra, ahora ya no podemos hacerlo así. Mi vida debe ser caracterizada por una vida nueva en Cristo Jesús. Yo no puedo hacer lo que hacía antes, hermanos. No puedo, tengo vida nueva. También dice aquí la Escritura que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Cuál es el viejo hombre? Pues ese viejo hombre que estaba muerto espiritualmente, queda clavado, queda crucificado con Jesús. Ahora podemos ver hacia atrás y podemos ver ese viejo hombre y decir: eso era antes yo, ahora soy nuevo en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que nos debemos considerar vivos para con Dios. Entonces, es lo que sucede. Pero también, este pasaje que tanto, hermanos, me gusta, que de Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo el apóstol Pablo en ese pasaje que ya no vivo yo, ya renuncio, en otras palabras, yo a mi vida, renuncio a mi estilo de vida, a lo que yo pensaba antes. Ya no vivo yo, sino que ahora permito que Cristo venga y more y viva en mi vida, y Él gobierne mis pensamientos, mi conducta, mi forma de ser, hermanos, que Cristo sea así. Es por eso que el cristiano tiene que parecerse cada vez más a Jesucristo en su carácter, porque dice la Escritura en Romanos 8 que nosotros estamos siendo conformados a la imagen ¿de quién? De Cristo. Entonces, un resucitado espiritualmente, un regenerado, va a parecerse más ¿a quién? A Jesucristo en su carácter. Tiene que ser moldeado. ¿Por qué? Porque tenemos esto en nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quisiera que muchos entendiéramos esto. Les aseguro que si muchos entendiéramos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aquí en este lugar estaría lleno. Y muchos de los hermanos también preferían estar escuchando la palabra de Dios, nutriéndose de este alimento espiritual, y dejando aquellas cosas terrenales, esas cosas que que no son tan importantes como las cosas espirituales, las dejarían si tan solo aprendiéramos a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Renuncio a mi vida y dejo que Cristo sea el que venga y gobierne en mi ser. Eso sucedería. Hermanos, entonces, le decía también que esta enseñanza también
nos hace entender que alguien que ha resucitado, espiritualmente, su mentalidad está en las cosas celestiales. Vamos a ver un pasaje que nos enseña el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, junto con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está diciendo, aquí en el versículo 1 dice, sí pues, pero esto, otras versiones de la Escritura lo traducen de una mejor manera, porque dice, por cuanto has resucitado con Cristo, o por tanto, porque con Cristo has resucitado. ¿Qué tiene que suceder una persona que ha resucitado? El apóstol dice, busca las cosas de arriba. Está diciendo que debemos nosotros buscar las cosas de arriba. ¿Qué es lo que me mueve a mí venir y escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me mueve a mí alabar a Dios? ¿Qué es lo que me mueve a mí orar? ¿Por qué soy impulsado a leer la palabra de Dios? ¿Por qué estas cosas? Bueno, hermanos, porque he sido resucitado y estoy buscando ahora las cosas de arriba. Y también dice aquí, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo ahora? Aunque Cristo está con nosotros todos los días del mundo, pero aquí dice también que Él está sentado a la diestra de Dios. Él está en un lugar de honor, de privilegio, una posición más elevada y más alta, que le pertenece solamente a Jesús. Él está allá. Buscad. Entonces, yo dudo mucho, hermanos, que cuando una persona dice que es creyente y que ha reconocido a Jesús y que no le veo ninguna intención o ningún deseo de buscar las cosas de Dios, yo dudo mucho de esa persona. Si alguien solamente dijo, pero no está buscando cada día, semana tras semana, año tras año, dudo mucho que esa persona tenga la regeneración en su vida. Una vez yo me topé a una persona, yo estaba escuchando una predicación y me dice, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Pues mire, qué bien, porque yo también era cristiana. Y yo me sorprendo y digo, bueno, ¿era cristiana? ¿Se puede decir eso? ¿Era cristiana? ¿Ese lenguaje lo podemos usar? No, por supuesto que no. Y le digo, ¿por qué usted dice que usted era cristiana? Porque hace como 20 años yo asistí a una iglesia, pero ahora tengo 20 años que no asisto a ninguna. Entonces, digo, imagínense, 20 años sin buscar las cosas de arriba. ¿Es posible eso para un resucitado en Cristo? Por supuesto que no. No es posible. Ahora, continuamos lo que dice aquí el versículo 2 de Colosenses 3, 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice que pongamos la mira o la mirada en las cosas de arriba. Pero hermanos, otras traducciones
lo traducen de esta forma. O como lo dijo el gran comentarista A.T. Robinson, él dice que esta frase, poner la mirada en las cosas de arriba, significa mantenerse pensando acerca del cielo. O sea, está diciendo, mantente pensando acerca del cielo. O sea, mi pensamiento va a estar ¿dónde? Hacia arriba. ¿Qué pasa? La gente de este mundo, ¿en qué piensa? Las cosas de este mundo. Piensa en las cosas de este mundo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7, si no me equivoco, dice, por los que son de la carne, o sea, los que no son cristianos, los que no son regenerados, los que no tienen nueva vida, piensan en las cosas que de la carne. O sea, en las cosas de este mundo. ¿Y qué piensa la gente comúnmente aquí en este mundo? Siempre están pensando en cómo hacer más dinero. Siempre están pensando en el dinero. Siempre están pensando en las cosas materiales. Siempre están pensando en las vanidades de este mundo. Siempre están pensando, su prioridad es la diversión para los jóvenes, para las jovencitas, para todo esto están pensando. No que sea malo divertirse, pero hacen siempre un Dios de las diversiones. Y la gente piensa en cosas así. Piensa la gente en todo lo terrenal, el que no es del Espíritu. Piensa en todas las cosas, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que del Espíritu. Entonces la gente dice, ¿por qué tienen el tiempo cada 8 días? Están yendo allí y parecen que no tienen otra cosa que hacer más que estar escuchando la palabra. ¿Por qué están haciendo eso? La respuesta es porque nosotros tenemos el Espíritu, tenemos vida espiritual y pensamos en las cosas del Espíritu. Por eso. Entonces, nos mantenemos pensando acerca del cielo, acerca de las cosas espirituales, en esto. Por eso un creyente, un cristiano regenerado va a pensar en estas cosas siempre. El cristiano debe mantener los pies sobre la tierra, pero la cabeza en el cielo. Dice este comentarista que mencioné hace rato. Tiene que tener su mente aquí en la tierra, pero centrada en lo celestial. Y así ayudar en la tierra a hacerlo como un cielo, dice este hombre. Entonces, pensamos en estas cosas. El espiritual piensa en las cosas del Espíritu. Estamos en esto, hermanos, en lo que ha pasado ahora en Cristo Jesús. Pero volvamos nosotros a lo que dice Efesios. Fíjese que la carta de Colosenses y la de Efesios son muy parecidas. Expone mucha de la misma enseñanza. El versículo 6. Ya vemos pues, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes de pasar al siguiente punto de exaltados en Cristo, quiero solamente algo que se me está olvidando decir del otro punto. Pensamos en las cosas celestiales. Por eso nuestras conversaciones, ¿qué son? Muchas veces nos reunimos nosotros como cristianos y siempre estamos hablando la Biblia. Y queremos escuchar la palabra de Dios. Y nuestra conversación de algo natural lo llevamos hacia algo espiritual. Esto. Entonces, hablamos
así. Y dice que nos hizo sentar, Efesios 2, versículo 6, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente hemos sido resucitados y vivificados, sino que también nos dice la Escritura que nosotros los creyentes, la iglesia, hemos sido exaltados en Cristo. ¿Qué significa esto, pues, de ser sentado en lugares celestiales? ¿Qué significa? Bueno, esta palabra de sentar da la idea de tomar asiento en compañía de alguien o con alguien. Otra vez se fija, otra vez unidos a Cristo, tanto en su muerte, crucifixión, como también en su resurrección, pero también en la exaltación que Jesús ha recibido. También nosotros somos unidos a Él. Y aquí dice que hemos sido sentados en compañía de Cristo el Señor. Esta es una palabra fundamental en la carta porque indica nuestra posición de honor que ocupamos en Jesucristo. Hermanos, ahora tenemos una posición de honor en Jesucristo el Señor. Hemos sido exaltados al lado de Él. Y esto es maravilloso, lo que nos enseña la Escritura. Porque Dios, en vez de llevarnos a un trono de justicia, porque dice la Escritura en versículos atrás, que nosotros debemos estar ante el trono de la justicia de Dios, recibiendo ¿qué? Su castigo, su ira, su juicio, la condenación. Debemos estar allí. Pero en vez de estar en un trono de justicia, recibiendo condenación, ahora en Cristo, Dios nos hace sentar al lado de Él. Nos hace sentar con Jesús. ¿Recuerdan ustedes de la ilustración que les puse hace como 3 domingos? Que les decía yo que un rey encuentra a un niño huérfano, desnudo y ciego, viviendo como un animal. Lo encuentra así en el bosque. Y el rey, teniendo compasión del niño, lo adopta como su hijo. Y el rey le enseña todo lo que se le puede enseñar a un ciego. Pero después de 21 años, el rey lo llama y lo presenta delante de toda la corte real y dice: este es mi hijo ahora. Ahora todos deben de servirle a él. Eso pasó. Lo exaltó a este muchacho sin que se lo mereciera. Él solamente era un vagabundo viviendo en el bosque, pero sin embargo fue exaltado en una posición triste y llegó a un lugar más digno y más elevado que cualquiera. Esto es lo que ha pasado con nosotros, hermanos. Dios nos ha exaltado con Jesús. Esa es la condición que tenemos ahora. La Escritura dice que esta exaltación o esta posición que tenemos en Cristo ahora, ¿dónde se lleva? ¿Dónde es? ¿Dónde ocurre? La Biblia nos vuelve a contestar, nos dice: en lugares celestiales en Cristo Jesús. En los lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? Significa lugares celestiales todo lo relacionado a lo celestial, lo que pertenece o está en el cielo, en un sentido de pertenencia al cielo y no aquí en la tierra. Entonces, es allá en el cielo donde está nuestra posición. Es allá donde pertenecemos. En lo que se encuentra allá.
es llevar allá nuestra exaltación. Quiero, hermanos, que noten algo, porque esta palabra de que hemos sido exaltados en Cristo, una posición de honor, pues se repite varias veces aquí en esta carta. Y vemos, si vamos a retroceder un poquito al capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. La bendición que Dios nos ha dado a nosotros es una bendición que espiritual, y ya hablamos de qué se compone. Está hablando de que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha redimido y hemos sido sellados por el Espíritu, etcétera, etcétera. Ya lo hemos estudiado. Pero es en lugares celestiales. Nuestras bendiciones pertenecen allá al cielo, en otras palabras. Pero también dice aquí en el versículo 20 de este mismo capítulo, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Cristo ha sido sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. ¿Dónde tiene esa posición Jesús? Es allá, es aquí. Aquí la gente rechaza a Cristo. Aquí la gente no cree en lo que Él hizo. La gente se burla, la gente ridiculiza el Evangelio y a Jesús, porque no ha sido exaltado aquí. Cristo ha sido exaltado en el cielo, pero algún día Cristo va a reunir todas las cosas y Cristo va a venir a reinar a este mundo y va a someter a todos sus enemigos que se rebelaron contra Él y que no creyeron en Él, los va a someter con vara de hierro. Esto va a pasar, pero esto va a suceder en un futuro. Entonces, Cristo gobierna en el cielo. Y también dice aquí en esta misma carta, en Efesios 3:10, porque aparece esta misma frase, 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, donde en todo lo perteneciente al cielo. Quiere decir que la iglesia también da a conocer la sabiduría de Dios. ¿Dónde? Aquí no, aquí la gente rechaza al cuerpo de Cristo, pero allá en el cielo, en esos lugares celestiales, los principados y potestades están aprendiendo de la iglesia. Ahora, hermanos, y puedo ir más allá, porque la Escritura nos enseña que hay cosas celestiales allá en el cielo. Es una realidad, hermanos, es una realidad el cielo. La Escritura nos enseña que allá encontramos un santuario. En Hebreos 9:23 hay cosas en el cielo, hay un santuario. Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas de este mundo, sino Cristo, cuando hizo ofrenda por nosotros, Él se presentó en ese santuario que estaba allá en el cielo. Porque ese santuario, ese tabernáculo solamente era figura. Es figura o más bien lo que estaba aquí en la tierra era figura del celestial. Es así. La Escritura nos enseña también que los antiguos siervos de Dios en el Antiguo Testamento, ellos anhelaban no una patria terrenal, sino una celestial. Ellos sabían que había algo allá en el cielo, sabían que estaba en la ciudad celestial donde mora Dios. Y también la Escritura nos dice que hay una ciudad celestial, bueno, la Jerusalén celestial, Hebreos 12:22. O sea, allá es donde está nuestra posición, hermanos. Allá es donde hemos sido sentados, no aquí. No aquí. La Escritura nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos. Filipenses 3, versículo 20. Está diciendo:
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero dice aquí, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Es en el cielo. Allá es donde pertenecemos nosotros, hacia el cielo. A veces yo me pongo a pensar todo lo que está pasando ahorita políticamente en el mundo, y veo a tantos de los connacionales, y veo a muchas personas que se encuentran en la Unión Americana y están ellos queriendo reclamar una ciudadanía y están aferrándose a eso como si eso fuera lo más importante. No se dan cuenta que nuestra ciudadanía está allá, y aún muchos que están dentro de la iglesia están haciendo estas cosas. Lo mejor está allá en el cielo. Allá es donde debemos de buscar siempre la ciudadanía. Aquí en esta tierra nos dice la Escritura que aquí solamente nosotros somos extranjeros y peregrinos. En esta tierra nosotros vamos ¿de qué? De paso. Soy un extranjero. ¿Qué es un extranjero? Alguien que no pertenece a un lugar, a una nación, que es de otra nación. Ese es un extranjero. Entonces nosotros no pertenecemos a este mundo ya en Cristo, sino que solamente yo voy de paso como extranjero y peregrino. Nos dice la segunda de Pedro 2:11 esta verdad. Es allá pues en el cielo donde hemos sido exaltados. Ahora, hermanos, ¿y por qué no somos exaltados aquí? Ya he dicho. ¿Por qué no somos exaltados aquí? Porque muchos buscan aquí ser reconocidos y ser famosos y llegar a un puesto de renombre, y buscan posiciones en este mundo y buscan tantos ascensos, y su meta siempre es eso. Hermanos, Cristo no fue exaltado aquí en el mundo cuando Él vino, ni cuando resucitó. De la misma forma, nosotros lo seremos donde Él está. ¿Qué dijo Cristo en Juan capítulo 17, versículo 14? ¿Qué dijo? ¿Qué creen que dijo Cristo? ¿Por qué no somos exaltados aquí en este mundo? Juan 17, versículo 14. Está orando Jesús y dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué aborreció? Porque no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué hace Cristo cuando Pilato le dice: ¿eres tu rey? Cristo le dice: tú lo has dicho, ¿eres tu rey de los judíos? Y le dice Cristo: mi reino no es de este mundo. Si fuera mi reino de este mundo, yo pediría a mis servidores que vinieran y lucharan por mí, pero no es de este mundo. Lo misma forma, entonces nosotros los creyentes no debemos de aferrarnos a este mundo, hermanos. Obviamente pensamos nosotros en las cosas terrenales, qué comer, qué vestir, qué beber. Pensamos en eso. Pero eso no debe de dominar nuestro pensamiento, ni nuestra mente, nuestro corazón. No debe dominarnos. Ahora,
Hermanos, este mundo, nos dice la Escritura, que va de picada. Este mundo, aunque vemos muchos avances tecnológicos y vemos mucha ciencia, y el hombre se ha llenado de orgullo por eso, pero la Biblia dice que este mundo, en vez de que vaya así, va descendiendo. Así dice la Escritura. Dice que todas las obras de este mundo van a ser quemadas. En la segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Entonces, no somos aquí, hermanos, exaltados, porque este mundo va a desaparecer. Este mundo es temporal, pero sin embargo las cosas celestiales, que dice la Escritura, son eternas, durarán para siempre. Y es lo que ha hecho ahora pues Dios a través de Jesucristo. Mi exaltación pertenece hacia el cielo, y en este mundo puedo vivir como vivió Lázaro, que se sentaba a la mesa del rico. Puedo vivir sin nada, pero hay algo que me da una confianza y una seguridad, que después que Dios me llame a su presencia, gozaré de la exaltación que Dios ha hecho, juntamente con Cristo Jesús. Ahora, para terminar, Dios nos vivifica, Dios nos resucita y Dios nos exalta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué lo hace? ¿Lo merecemos? ¿Hay alguien que lo merezca? ¿Pero por qué lo hace? Por su nombre. Y eso lo vamos a estar viendo el domingo siguiente, el próximo domingo, hermanos. Vamos a orar.